¿Qué tal? Gusto de saludarlos. Ahora que pasamos por momentos tan difíciles con la pandemia, muchas personas se preguntan cómo pueden realizar el proceso del duelo, cómo podemos dejar ir a nuestros seres queridos. Y creo que si bien hay excelentes libros acerca del tema, pueden decirlos en líneas generales cómo es el proceso psicológico, pero en realidad nadie tiene una fórmula para esto. Cada caso es muy específico y tiene sus propias particularidades, su propia historia. Personalmente lo que me ha ayudado mucho es la literatura y por eso quiero recomendarles el día de hoy este libro de Rafael Pérez Gay, El cerebro de mi hermano. Este libro pertenece a una tradición de la literatura a la que yo he llamado la narrativa clínica, que es un lugar en donde se acerca la literatura a la medicina. Desde el punto de vista de los enfermos, como en el caso de Virginia Woolf en su ensayo Estar enfermo, o desde el punto de vista de los médicos o de los clínicos, como puede ser por ejemplo, la obra de Oliver Sacks, en sus diferentes libros, como El antropólogo en Marte, por ejemplo, que nos presenta el mundo de la enfermedad desde el punto de vista del médico, pero en todo caso, en estas obras se hace una narrativa, se hace un testimonio, se hace una crónica de lo que ocurre en el mundo de la enfermedad. Y es en ese sentido donde aparece este formidable libro que les recomiendo, El cerebro de mi hermano, de Rafael Pérez Gay, un autor indudablemente reconocido de nuestro país, que habla en este libro sobre la enfermedad de José María Pérez Gay, su hermano precisamente, un intelectual también pues muy renombrado de nuestro país que desafortunadamente padeció en sus últimos años de vida una enfermedad que le fue quitando paulatinamente el movimiento, la voz y la memoria. Y uno de los momentos pues, más difíciles del libro, por ejemplo, es cuando justamente José María Pérez Gay, este gran intelectual, pierde la capacidad de leer, ¿no? Que era lo que a él pues de alguna manera le dotaba de sentido a su vida. El libro en general va siendo una narración de los encuentros y los desencuentros entre los dos hermanos. Por ejemplo, los desencuentros políticos. Cuando uno estaba muy metido en las ideas de la izquierda y del marxismo, del socialismo, como se vivió indudablemente todos estos grandes ideales en los años 60, el hermano tenía una perspectiva muy crítica. Y luego hay un giro, ¿no? El hermano que tenía la postura crítica adopta esos ideales y justamente quien había tenido los ideales ahora se encuentra en una perspectiva crítica. Entonces se van dando estas diferencias que incluso generan un cierto sentimiento de desconfianza entre ambos. Pero el libro también nos muestra cómo la enfermedad nos da la oportunidad de humanizarnos y de reencontrarnos más allá de esas diferencias ideológicas que, como lo dijo Milán Kundera en su excelente libro Los Testamentos Traicionados, pues en realidad son amistades hasta cierto punto superficiales, las que están unidas solamente por la ideología. Hay algo más al fondo que es justamente la fraternidad, y de eso trata este libro, El cerebro de mi hermano, de Rafael Pérez Gay. No es que nos dé una guía de cómo resolver el problema del duelo, simplemente nos cuenta una historia y esto nos permite, quizá junto con el autor, humanizarnos en el contexto de la enfermedad. Muchas gracias, soy Jesús Ramírez Bermúdez, quiero darles las gracias por su atención.